Hi students, how are you? I'm fine and I hope you are too. Ok, este video es parte de la retroalimentación del tema de verbos regulares en pasado simple. Voy a, voy a enfocarme en pues en las dudas que surgieron, sobre todo las dudas que yo pude ver. Primero que nada, quiero pedirles, como siempre, que lean muy bien las instrucciones. Algunos de ustedes, eh, más bien el ejercicio consistía en que tenían que escribir la definición del verbo en español y aparte escribirlos en pasado simple de acuerdo a las reglas gramaticales, a los spelling rules. Algunos no escribieron su significado en español. Entonces lean con cuidado. Yo ahí les puse un ejemplo de cómo contestarlo. Quizás yo también a veces no soy tan claro en las instrucciones. Creo yo que soy lo suficiente, pero de todas maneras yo voy a tratar de mejorar esa parte, que las instrucciones sean aún más precisas y aún más exactas para que no haya, ahí sí eh, que no haya lugar a dudas pues sobre lo que tienen que hacer. Quizás se les puede dificultar porque a lo mejor como las instrucciones están en inglés, a lo mejor necesitan, algunas palabras no se las saben o no saben cómo interpretarlas bien. Bueno, es parte del proceso, apóyense de algún diccionario, si no físico, en internet también, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Tenían que tenían que escribir el significado en español y aparte escribir ese verbo en pasado simple. Lo segundo es que, por ejemplo, muchas palabras en inglés, esto lo hemos comentado en clase, muchas palabras o muchos verbos, voy a referir como palabras. Muchas palabras en inglés tienen varias funciones gramaticales, es decir, que funcionan tanto como verbos, así también como sustantivos. Entonces, eh, y las dos significados están relacionados, se parecen mucho, pero hay que recordar que los verbos siempre, mientras no estén conjugados con en algún tiempo o con algún sujeto, o con alguna palabra que funja como sujeto, el verbo siempre va a terminar en ar, er, ir. El sustantivo, salvo alguna excepción por ahí, pero normalmente no terminan en ar, er, ir los sustantivos. Salvo alguna excepción muy rara que ahorita voy a mencionar. Pero por ejemplo, si yo les escribí clean, la traducción en español sería, por ejemplo, sería limpiar. Se termina en ar. Entonces, y así todos los verbos. Si ustedes vieron ahí el verbo walk, caminar. Ahora, específicamente esas palabras que tienen doble significado o que son tanto sustantivos como verbos, por ejemplo, free. Free, el significado con el que nosotros más lo relacionamos es con libertad. Y está correcto, pero en este caso, en el ejercicio, no se requería o no se buscaba ese significado. Lo que se necesitaba era su significado como verbo, que en este caso sería libertar, sería el verbo. Es decir, de liberar o de ser libre, pues. Entonces, si pusieron libertad, la respuesta es incorrecta porque estamos trabajando con verbos, no como sustantivos. Entonces tienen que tener mucho cuidado y no irse nada más al buscador y ponerle significado y escribir el primero que me arroje. Tengo que identificar si es sustantivo o verbo el significado que el diccionario o el buscador me está arrojando. Entonces, eh, tómense un poquito más de tiempo, no lo hagan tan apresurado en la carrera para que puedan contestar correctamente, ¿no? Estos generalmente son errores pues de que hay que poner nada más un poquito más de atención en eso, ¿no? Y son cuestiones lógicas también. Y esa lógica
se va a ir desarrollando también poco a poco. En parte pues con clarificaciones que los maestros les hagan como las de este tipo, ¿no? Que estoy haciendo, que ustedes tienen que saber. De hecho lo hemos comentado en clase varias veces, que hay palabras que son tanto verbo como sustantivo, ¿no? Entonces no se vayan con la primera. Y cómo identificar en el significado al español o en la traducción al español si estoy escribiendo el verbo o el sustantivo, con lo que les comentaba ahorita hace un momento. Si el traductor me pone una palabra que termina en ar, er, ir, o el diccionario, pues de esa manera yo puedo identificar que esa es la traducción como verbo al español. Y por ejemplo, love, que es el verbo amar. Amar sería la traducción al español. Algunos pusieron amor. Amor, si bien es cierto, termina en R, pero es un sustantivo. Recuerden, los verbos en infinitivo, su traducción en infinitivo, perdón, son ar, er, ir. Or no pertenece a la terminación de un verbo en infinitivo. Aunque termine en R, es o, r. Entonces eso me da una señal de que es un sustantivo y de que la palabra amor es un sustantivo y de que no es un verbo. Entonces cuidado con esa parte, ¿no? Verbos, hay verbos de 2 sílabas en los que hay que saber también, esto lo vimos y lo comentamos con el presente progresivo, los spelling rules del presente progresivo. Aquí pasa algo muy semejante también. Los verbos donde la acentuación de la palabra está en la segunda sílaba, hay que duplicar la última consonante. Por ejemplo, ustedes tienen, no lo voy a decir sin la acentuación, refer, esa palabra, refer, se pronuncia refer en English, refer, entonces tiene el acento en la segunda sílaba. Por lo tanto, ese verbo entra dentro de la regla número 5. La regla número 5 era pues que si la acentuación está en la segunda sílaba, se duplica la última consonante y se agrega ed al final. Entonces, ahí quizás puede estar un poquito más complicado porque a veces no conocemos la palabra o nunca la hemos escuchado o no conocemos su pronunciación y se nos puede dificultar un poquito esa parte, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a aconsejar es que ahí sí pueden meter ese verbo o esa palabra al traductor de inglés en Google, por ejemplo, y generalmente los traductores digitales o los diccionarios digitales tienen una opción de que tú le des clic para que escuches la entonación. Entonces, hagan eso. Cuando no sepan cómo entonar o cómo pronunciar un verbo o una palabra y necesitan saber en dónde está la acentuación, pongan la palabra en el traductor Google, denle clic donde dice, es como un speaker, una pequeña bocinita, seguramente ya la identifican, ahí le dan clic y va a sonar. Y de ese modo van a poder identificar la entonación del verbo por lo tanto van a poder descifrar cómo hay que escribirlo en pasado simple en este caso, ¿no? Entonces, básicamente y a grandes rasgos, esas son las dudas que vi. Así es que cuidado, ¿no? Con esos detalles, lean muy bien las instrucciones. Alguna palabra que no conozcan, pues googleenla, la entonación de una palabra igual y lean cuidadosamente, ¿no? Lean, es muy importante que lean porque yo en algunos casos sí puedo más o menos deducir que hay quienes no leen, no se apresuran y no leen correctamente, ¿no? O más que no leer correctamente, no leen detenidamente, entonces pues se van rápido a hacer el ejercicio y no revisan esa parte. Es muy importante leer bien las instrucciones y a grosso modo o a grandes rasgos, esas son las dudas que vi con la entonación de algunos de los verbos de 2 sílabas, con la terminación, con la traducción al español
Y quizás comentaría otra parte también que hay verbos, hay una de las reglas dicen que verbos que terminan de consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante y se escribe ed al final. Pero hay veces que el verbo termina vocal. Ah, no, perdón, me equivoqué. Verbos que terminan en consonante Y. Se dobla la Y, perdón, se borra la y se agrega la terminación IED al final. Algunos también confundían esto cuando la terminación era vocal Y. Entonces, si es vocal Y, esta regla no aplica, el borrar la I y agregar IED. O agregar IED después de la Y. Entonces, si es vocal Y, no se borra la Y, únicamente se agrega ED al final. Entonces, esa sería la otra cuestión. Y de momento sería todo. Tienen otras observaciones también, que ya algunos las han de haber visto ahí directamente en la plataforma. Entonces, espero que todo haya quedado claro o más claro de lo que ya estaba. Y pues ahí nos estaremos viendo, ¿no? Mucha suerte y seguimos en contacto.